Y nos preguntamos, ¿quién fue Dante? Dante nació en Florencia en el 1265 con el nombre de Durante de Alighiero degli Alighieri. Se llamó por siempre Dante solamente. Ese fue el nombre de nacimiento y quedó Dante. Poeta, escritor político, muy talentoso. Como dice acá, creció rodeado de intelectuales de la época. Podemos decir hoy intelectuales de punta. Se casó con Gemma Donati y tuvieron 4 hijos. Poco se sabe de su vida privada, poco se sabe. Su gestión comunal, que ya vamos a ver los cargos que tuvo y demás, su gestión comunal en Roma con el Papa Bonifacio VIII le fue adversa. Exiliado, lejos de sus afectos, lo sorprende la muerte en 1321, en la ciudad de Ravenna, donde aún reposan sus restos. Antes de comenzar con la comedia, o la Divina Comedia, las obras principales fueron Vita Nova, que se puede definir como una autobiografía sentimental. Narra su amor por Beatriz y es allí donde define la poética del dolce stil nuovo. Las rimas, ahí es una experiencia lírica, con las rimas, composición lírica amorosa. El convivio, que es un tratado de filosofía, de vulgares elocuencia, defiende el uso de la lengua vulgar. Monarquía, tratado de política, y la comedia. Él la llamó comedia y siglo más tarde, Boccaccio la llamó Divina Comedia, que fue uno de los copistas de la comedia, y es allí donde le dio este título. Es un poema alegórico que contiene una narración, 3 cánticos dedicados a un viaje ultraterreno, 100 cantos, estrofa de 3 versos en decasílabos, escritos en vulgar. Todo esto, 33, 3, son números simbólicos que tienen mucho que ver con la Trinidad, con Dios. Este poema tiene 3 cánticas: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Bien, y en este cuadro, en este óleo sobre el lienzo de Domenico de Michelino, podemos ver resumidos las 3 cánticas. Infierno a la izquierda, al centro y detrás el purgatorio, y a la derecha el paraíso, la Florencia. Bueno, sí, se ve bastantes detalles, pero una cosa que quería sotolinear, o sea, sobresaltar, es que este cuadro fue hecho en el 1465 y Michelino o Domenico seguramente se imaginó la Firenze que estaba viendo en ese momento, porque cuando Dante vivió, no estaba la cúpula de Brunelleschi. Brunelleschi la hizo posterior. Es un detalle. Y algo que quería compartir con ustedes sobre la vida de Dante es que nació bajo el signo de Géminis. Ahora, ¿qué tiene que ver?
Sí, tiene que ver, porque él mismo atribuía a esta Bonostella el ingenio que no dejaba de reconocerse. Y dice en el Paraíso, en el canto 22, «Oh gloriosa stelle, o lume pregno di gran virtù, dal quale io riconosco tutto qual che sia il mio ingegno». Estrellas gloriosas, luz llena de gran virtud, de la cual yo admito de haber recibido todo mi ingenio. Bueno, esto realmente, los de Géminis se tienen que sentir orgullosos. Antes de su bautismo, que es parte de la vida privada, hubo un acontecimiento muy importante, que es Benevento, que es un dato, es una batalla de Benevento, que es un dato para tener en cuenta más tarde, ¿no? Bien, después de haber dicho las obras, entramos un poquito en la comedia. A ver, el infierno, que es el primer canto, el cántico, este es un cuadro de Botticelli, muy, muy conocido. Habíamos dicho que él estaba sumido en una gran depresión cuando en la mitad de su vida comienza a escribir esto. Y en el canto 1, en el proemio, dice: «Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura». Sí, realmente al final dice que él tiene miedo, dice, vuelvo a sentir el miedo, que al recordarlo vuelvo a sentir el miedo. Él tenía mucho, mucho miedo para hacer este viaje. Este es un viaje que ahora vamos a ver quién se lo propone, quién le dice. Él comienza este camino y de pronto, cuando ve en la colina donde quería llegar que había una luz resplandeciente, él se encuentra que están obstaculizando, el camino estas tres fieras: la pantera, el león, la loba, que cada uno simboliza la lujuria, la soberbia, la avaricia respectivamente. Y fíjense, dice, una lonza liviana y muy ligera que de piel inmaculada iba cubierta, la pantera, el león, la loba, y la loba, que de grandes ansias semejaba repleta en su flacura y a mucha gente ha hecho miserable. Representaban estos pecados, este gran obstáculo que a Dante le impedía ser feliz. Y si vemos a Beatriz como que está mirando atenta a su amigo que está en peligro. En un momento, estando siempre en el proemio, en el canto 1, ¿no? Del infierno, de pronto ve una sombra. Y en esa sombra, cuando la descubre, cuando empieza a visualizarla, dice: «Orsè, tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlar sì largo fiume?» Risposi io lui, non vergognosa fronte. «O degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che mi ha fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore,
tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che mi ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi? Aiutami da lei, famoso saggio. Esta expresión, cuando él le pide que la libere, ¿no es cierto? Dice, mira la fiera por la cual me vuelvo, líbrame de ella, sos famoso sabio. A mí me hace la piel de gallina cuando lo escucho, ¿no? Porque él le pide a su maestro, al sabio, ¿m? Que lo ayude, que lo ayude. Y a ver qué le propone Virgilio. Virgilio es allí donde le propone, bien, te voy a liberar de todo esto, querés llegar a la luz, pero a ver, tenemos que hacer un recorrido por los reinos del más allá, ultraterreno. Y él, claro, dice, pero atención, yo no soy ni Eneas ni soy Pablo. Ellos lo han hecho, ellos lo han vivido, han vuelto. Bueno, al final se convence y comienza este recorrido. Este recorrido, que ya después lo vamos a ver porque las chicas lo van a desarrollar, este sería la parte final. O sea, que lo primero que yo les dije fue digamos, el hilo conductor desde su angustia hasta llegar a la felicidad. La angustia que tuvo que pasar por esa experiencia y llegar a la luz, que sería la felicidad, repito. Así que bueno, el trabajo que nosotras presentamos y que hicimos con las chicas es no tomar cada uno de los libros y hablar del infierno, del purgatorio, del paraíso, sino algo que una a los tres cánticos. Y bueno, para poder entender la Divina Comedia, esta gran obra, hay que saber algunas cosas, por ejemplo, como la historia que le tocó vivir a Dante, porque de otro modo no se podría entender. Y así que bueno, Patricia, ¿qué tal si entramos y comentamos algo? Hola, buenas noches. Como dijo Palmira, vamos a explicar diversos aspectos en la vida de Dante. Yo voy a hacer referencia a la situación política de Firenze en este siglo. Dante en varias oportunidades estuvo ligado a la actividad política florentina. Florencia, tenemos que saber que era la capital económica de Italia y del Mediterráneo. Tan importante era esta ciudad que el florín de oro, su moneda, era moneda de cambio en el mundo de esa época. O sea que podemos equipararlo casi al dólar del momento actual. Es en este siglo donde se produce un muy fuerte desarrollo industrial, comercial, financiero y también urbanístico y demográfico en la ciudad. Italia no es el país que conocemos ahora. La nación no estaba unificada. El norte estaba dividido en ciudades-estado. Florencia, Arezzo, Pisa, Siena, Mantua, Lucca. Todas ellas eran ciudades-estado con un poder político propio y además estaban en continua lucha política y económica entre ellas. Es en este momento donde también la Iglesia intenta recuperar el poder político perdido en los siglos anteriores. Existían dos partidos políticos en este momento que gobernaban las ciudades-estado en el norte de Italia. Los güelfos, que eran fieles a la autoridad del Papa, y los gibelinos, que eran defensores del poder político ejercido por un emperador.
El gobierno de Florencia estaba ejercido por los güelfos, pero a su vez este partido político estaba dividido en dos, güelfos negros y güelfos blancos. Los güelfos negros eran defensores a ultranza del poder político del Papa, y los blancos proponen un gobierno en manos de un emperador, pero que actúe. Este concepto que les voy a decir ahora es muy importante en el pensamiento de Dante. El emperador debe actuar conforme a las leyes divinas. Dante es güelfo blanco, la línea política que gobierna la ciudad en el año 1300. En este año Dante es nombrado prior y es llamado en este momento por el Papa Bonifacio VIII a Roma. Acude con otros miembros del gobierno al llamado del Papa. Bonifacio le tenía preparada una trampa. Envía un pacificador que lo que hace es derrotar el gobierno de los güelfos blancos y toman el poder de la ciudad el Partido Negro. Dante, junto con los políticos con los cuales había ido a Roma, son acusados de traidores y corruptos. Y Dante, entendiendo la traición de Bonifacio para poner al Partido Negro en manos del poder, ¿no? Sí, sí. Se niega a pagar una multa exorbitante que le había impuesto el Papa. Ante esta decisión de Dante y de sus compañeros de gobierno y de partido político, Dante es condenado al exilio a riesgo de ser quemado en una hoguera en caso de volver a pisar la ciudad de Firenze. Es así como empieza un derrotero por todas las ciudades de Italia, del norte de Italia, porque Dante nunca vuelve a tener una residencia fija. Se aloja en casa de amigos y cortes afines a su idea política. Muere, como dijo Palmira, el 14 de septiembre del año 1321, ya a días de ser 700 años desde su muerte, ¿no? En la ciudad de Ravenna, ciudad en donde aún hoy descansan sus restos. ¿Y qué le pasó? O sea, en este exilio, ¿no? Patricia, en este exilio sí. Es cuando él, sumido en esa gran angustia, es en esa grande angustia cuando entendemos esa traición sufrida y esa obligación de abandonar su ciudad, y en ese momento de repensar su vida, es donde Dante dice: en el medio del camino de mi vida me encuentro en una selva oscura. Dante es un hombre del medioevo. ¿Cuál era el pensamiento del hombre del medioevo? El hombre estaba centrado en demostrar la existencia de Dios. Para este hombre, Dios debe estar por encima de todas las cosas. Pero tenemos que entender que la idea de Dante era no solo que el hombre obrara según la ley divina, sino que también las instituciones debían obrar según la ley divina. Dante hace una dura reprimenda al poder político y poder de la Iglesia, al poder político y al poder de la Iglesia presentes en la Italia de ese momento. Es un defensor de la teoría de los dos soles. ¿Cuál es la teoría de los dos soles? La teoría de los dos soles es la división del poder temporal o poder político y el poder espiritual o el poder de la Iglesia. Pero ambos poderes él los unifica porque considera que deben tomar todas las acciones necesarias para lograr la felicidad espiritual y terrena del ser humano. Es la felicidad. Ahora continúa. ¿No? Ahí está. Bueno, muy bien, muy lindo. Bueno, Marcela,
Hay otro tema que es muy, muy importante, que atraviesa toda la comedia, la atraviesa desde el inicio hasta el final, que es el amor, ¿no? Pero si hablamos el amor, digamos, como bien expresado en la comedia, vamos a tardar un día. Así que, bueno, lo vamos a resumir, ¿sí? A ver, Marcela, ¿qué nos tenés para decir? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, voy a dar la visión de Dante sobre el amor. Dante en la juventud había amado a Beatriz de modo tal que le era imposible sostener la presencia física. Ese gran amor lo contó en poesía y en prosa, en su juventud, en la Vita Nova, como una experiencia de voces interiores, sueños y alucinaciones. En la comedia condensa esa atracción fatal de la mujer que amó en juventud en una excepcional intensificación de la felicidad mística del paraíso. Pero el hilo del amor en el poema es llegar al reencuentro con su amada Beatriz. Esa imagen de esta mujer muerta hace más de 20 años se agiganta en su mente y a ella le atribuye su propia salvación existencial. La superación de una fase crítica de su vida, el poder de dejar la selva negra, la selva oscura del comienzo, y poder llegar finalmente a la visión beatífica de Dios, que es un camino acompañado siempre, eso sí, por el amor y el erotismo de Beatriz. Es que para él el amor debe estar bajo el control de la razón. Dante y Virgilio salen del limbo y en el segundo círculo se encuentran con Minos, que es el juez en el infierno, que es un personaje... un poco entrando en el infierno y contando de estos monstruos, ¿no? Que se van presentando, ¿no? Sí, sí. Así que era Minose, sería Minos. Sí. Se encuentra entre los pecadores con una pareja que es Paolo y Francesca, que están purgando su culpa por haber cometido adulterio, y su muerte se produce a raíz de la muerte que produce el esposo de Francesca, porque Francesca estaba casada con el hermano de Paolo. En este encuentro, Dante condena la idea cortés del amor, que es irresistible y adúltero. En el purgatorio se desmitifica esa pasión irresistible provocada por la relación del vasallo feudal con la mujer del señor. Virgilio le asevera a Dante que el amor no es irresistible, sino que está sujeto al libre albedrío. Entonces, Dante le pide a Virgilio que le explique lo que es el amor, a lo que Virgilio le dice que es una inclinación natural hacia un objeto atrayente, pero que existen amores buenos y malos, y que está en uno la capacidad de discernir qué es lo bueno y merecedor y qué es lo que a uno le produce daño. El amor está bajo el control de la razón y por lo tanto no es nada inevitable someter la razón al instinto, pero para Dante el instinto es el talento. Esta nueva teoría del amor será racional, ética y teológicamente correcta, pero no se puede decir que sea apasionante. Así que bueno, mira, sí, bien. Marce, ¿tenés algo más o continuamos con la experiencia lírica? Él experimentó la lírica. ¿Querías decir algo más? Discúlpame, te interrumpí porque... No, es decir, está bien, ya está. Tenemos tantísimo para decir, pero el eso. tiempo Seguimos es este, hablando ¿no? de la poesía. El tiempo es este. Así que bueno, Graciela. Bueno, buenas noches. Vamos a ver qué me sale. Bueno, en la comedia, Dante tiene una idea diferente de la poesía a la que había expresado en De vulgar elocuencia, ¿no? Un libro anterior, ya que la poesía deja de ser una técnica compuesta de
de palabras y música, y va a ser una inspiración divina proveniente de las Santas Musas, ¿no? En esta nueva concepción de la poesía, la idea pagana de la sabiduría, que aún se mantiene, representada por la tradición latina antigua, se fusiona con la idea bíblico-cristiana de la profecía. Y bueno, el poeta es el que tiene la misión de revelarla. Dante lo hace magníficamente bien, ¿no? Por eso Dante, al descender al infierno, ya fue lo que narraron, ¿no? Dice, él se procura esa doble investidura, profana y sacra. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y esto es lo que lo autoriza a realizar esta empresa que realiza, además de la empresa divina, ¿no? Entonces, la escritura de la generación de Dante ya no es un ejercicio intelectual, mecánico, como era para los poetas anteriores, que eran de academia, eran poetas cortesanos en el sentido medieval, sino que Dante comienzan a escribir los de su generación, en realidad con Guido Winicelli, comienzan a escribir de otra manera, que él mismo nos explica en el canto 24 del Purgatorio, cuando hace que un poeta de la generación anterior, que es Bonayunta, lo reconozca y le pregunte si es él el que escribió Donne che avete l'intelletto d'amore, mujeres que entienden lo que es el amor, que esto pertenece a la obra que citó recién Marcela, ¿no? Es un canto muy conocido de Dante. Y Dante le contesta que sí, se define como poeta y también presenta a su grupo. Y bueno, acá es la diapositiva que estamos mostrando, donde él dice, amor mi inspira, noto, e a quel modo que dicta dentro vos significando. O sea, yo soy de los que cuando amor me inspira, anoto, y lo que dentro me dicta lo voy significando. Y esto es fantástico, ¿no? Porque dice, cuando amor me inspira, anoto, compongo, hay varias traducciones. Pero el tema del amor no es nuevo porque ya nos viene de la época de los trovadores. Pero aparece el concepto este de inspiración al que ya venimos mencionando y al que hay que prestarle atención, ¿no? Porque es esa inspiración que muestra la autenticidad de ese sentimiento, de esa expresión, de esa expresión literaria también, de alguna manera. Y bueno, a lo que este poeta le contesta, ahora veo el nudo que al notario, a Huitón y a mí separa del dulce estilo nuevo que ahora escucho. Y acá cuando nombra, acá se junta a él a las dos escuelas, tiene la habilidad de juntar a las dos escuelas para que este poeta, la escuela siciliana, que es la primera, y después la escuela toscana, para que reconozcan que es como que su poesía es mejor, que los han superado esta poesía nueva, ¿no? Perdón, Graciela, ¿se puede decir que en este momento él está legitimando el Dolce Stil Nuovo? Claro, es como que le puso el nombre a ese estilo, a lo que venían, es la primera vez que aparece escrito así, le inventa el nombre, podríamos decir. Y aquí le hace decir, veo con claridad que vuestras plumas siguen de cerca a aquel que las inspira, otra vez aparece esta palabrita, cosa que con las nuestras no logramos. Y el que quiera indagar más hondamente verá que no hay más diferencia que esta. Pero acá reconoce que Dante y su grupo son mejores y se lo hace decir, ¿no?, a Bonayunta. Y bueno, y aparece esto como nuevo, la denominación de dulce estilo nuevo para denominar a esta forma de escribir, ¿no? Y Dante
O sea que con este estilo se reivindica la condición de poetas inspirados. Dante escribió muchas poesías en este Dolce Stil nuevo, que están recogidas en su libro de rimas. Y bueno, y otras las que mencionó también Marcela recién en La Vita Nova, ¿no? Otro aspecto para señalar de este estilo, que después lo supera ampliamente, ¿no? Porque al finalizar la comedia no, trasciende, digamos, de Dante, ¿no? Con su comedia no lo podemos encasillar. Bueno, pero otro aspecto a destacar de los stilnovistas es la figura de la Donna Angelicata. No sé si tenemos imágenes, Palmira. Acá está. La Donna Angelo. Bueno, esta Donna Angelo, que la mujer ángel, que se encuentra, su expresión máxima la logra en la obra anterior, ¿no? Cuando describe a Beatriz. No por sus cualidades físicas, sino por sus virtudes morales e intelectuales, que ya desde su mismo nombre está cargado de una intensidad simbólica muy grande: Beatriz, belleza, beatitud. Es una poética de la loda. Así, bueno, yo con esto ya iría cerrando. Ahí está, sí, bueno, muy lindo, muy lindo. Y bueno, y nos quedaría... Si quieren, de la poesía, pero creo que ya un poco se habló. Pero fundamentalmente está todo en base teológica de esto de la idea de la Trinidad, por eso tantos tres. Si queda tiempo, al final lo desarrollamos. Sí, o sea, si nos queda tiempo, después algo más. Y ahora nos quedaría, ¿no es cierto?, por ver el Dante profeta, el Dante, digamos, a ver, en esto está Fernanda, ¿sí? ¿Está Fernanda? Fernanda, a ver. Tendrá no alcanzo a verlo. Ahora sí, buenas noches. Yo voy a hablar sobre el recorrido que hará Dante, parte en el paraíso y parte en el infierno. Como ya han dicho las chicas, pero tengo que decirlo porque es muy importante, la literatura no volverá a ser la misma, ya no. ¿Por qué? Hubo un punto al que Dante decide escribir para los otros. ¿Quiénes son estos otros? Son los diferentes, llama él. Estos diferentes son ni más ni menos que los burgueses, los comerciantes, los artesanos, los navegantes, el pueblo en general. Este recorrido, del cual me toca hablar a mí, constará de 3 guías. Virgilio, en primer lugar, el gran maestro de Dante, que lo acompañará con la razón del razonamiento. Luego, otra guía que tendrá Dante será Beatriz, su gran amada, esta mujer que representa para él todo lo que es puro, el amor sagrado. Y cabe aclarar acá, como detalle, que es muy probable, de acuerdo a la tradición provenzal, que el nombre de Beatriz haya sido un nombre que utilizó Dante ficticio. Era muy común en esa época. Y a su vez, el significado que tiene Beatriz, como hace un ratito lo dijo Graciela, significa aquella que se volvió santa. Y por último, tendremos la guía de San Bartolomeo, que es quien le enseñará a Dante el arte de la contemplación. Cuando ya veremos en algún momento cuando Dante llega al paraíso, al Empirio. Estas 3 guías, Virgilio, Beatriz y San Bartolomeo, por supuesto que estarán con la intercesión de la Virgen María. Sabemos que Dante fue muy mariano. Bueno, comenzaré diciendo ahora cuál es el destino de Dante en esta obra. Dante decide, en este momento de su vida, liberar al hombre del mal, conduciéndolo a Dios, conduciéndolo al fin supremo, que es la visión de Dios, es la felicidad completa. Pero ¿qué es lo que hace Dante? Pone su ingenio y su vida completa al servicio de la regeneración de la humanidad. Por ese motivo,
es que en algún momento en la comedia, Dante nos va a pedir que leamos, que estudiemos, que escuchemos y que imitemos la comedia para poder llegar a Dios. Es decir, acá tenemos dos ejes principales. Un primer punto de partida es el deseo de Dante de mostrarle al hombre el camino. Y un segundo punto, que es el punto de llegada, que es la felicidad misma, es decir, Dios. Dante nunca se resignará, es un hombre de mucha fe y mucha esperanza también. Y ahora voy a hablar de dos encuentros, que muy concretos, muy cortitos, pero que nos habla un poquito más de Dante. Un primer encuentro con Cachagüida. ¿Quién es este Cachagüida? Cachagüida es el tatarabuelo de Dante, que tiene una visión profética. Es como que la visión profética, ya veremos más adelante que Dante se reviste de la misión profética que le viene de su tatarabuelo. Dante necesita saber, a este tatarabuelo Cachagüida lo encontraremos en el cielo de Marte. ¿Por qué en el cielo de Marte? Recordemos, como explicó Palmira, que el paraíso tiene distintos cielos, entre ellos el cielo de Marte, porque Cachagüida había sido un combatiente de las cruzadas, había muerto por el enemigo, y entonces se encuentra en el cielo de Marte, donde, ¿por qué Marte? Dios de la mitología, Dios de la guerra, ahí van todos los espíritus combatientes, a este cielo. Muy bien. Dante le pregunta porque tiene una gran necesidad de saber cuál va a ser su futuro, el futuro de Dante. Ahí es donde Cachagüida le cuenta de su exilio de Florencia, de Firenze, como lo ha dicho Patricia, y que su alma, su vida será un ir y venir, errante, solitario. Recordemos que Dante se había casado y tenía 4 hijos, aunque se sabe poco de su vida, pero sí que se había casado y tenía hijos. Él debe dejarlos y nunca más volverá a verlos, porque él nunca más volverá por Firenze. Porque sabe que de volver a Firenze tenía que pagar con su propia vida. Y ahora sí me voy a meter en Ulises. Ulises es, sin lugar a dudas, junto con otro personaje como Francesca, del cual habló Marcela, que se identificará muchísimo con Dante, es decir, Dante con Ulises. ¿Por qué? Existe un alter ego. ¿Qué es esto del alter ego? Dante se identifica con las opiniones y con el modo de actuar de Ulises. Es decir, encuentra en Ulises muchas cosas en su forma de actuar. Virgilio, en cambio, el maestro de Dante, dirá y definirá a Ulises como una persona que trama engaños. Una persona, según Virgilio, que utiliza su conocimiento y su inteligencia, pero para el engaño. Entonces acá nos aparece un personaje contradictorio. Por un lado, el personaje que tiene mucho conocimiento, el héroe del conocimiento, bravo, valiente, estudioso, conquistador, pero por otro lado, aquel que utiliza el fraude para el engaño. Acá sabemos que Ulises, lamentablemente, peca con el pecado de la soberbia, que ya habíamos visto en el infierno que es el peor de los pecados, el mismo pecado que comete Adán, ¿no? Y es un pecado de soberbia de querer conocer más, de que tener más conocimiento, de tener esa sed de conocimiento y querer ser casi Dios. Entonces, Ulises, en un momento dado, uno de los, por ejemplo, de los engaños que él hace es entrar con el caballo a Troya, ese famoso caballo de madera, o más adelante el robo del Paladio, que era aquello que protegía a la ciudad. Entonces, después de estar 20 años yendo y viniendo por el mar, conquistando, conociendo, con todos sus navegantes, con todos sus marineros,
él no siente suficiente peso de su familia, de su hijo, de su mujer, para volver a estar con ellos. Y decide hacer un último viaje, ir más allá de las columnas de Hércules. Nosotros sabemos que las columnas de Hércules, de la mitología, decía que eran 2 grandes columnas que se encontraban a ambos lados del estrecho de Gibraltar, en el mar Mediterráneo. Entonces Hércules había dicho, momento, señores, hasta acá se puede llegar, más allá no, porque no sabemos lo que hay, está lo desconocido, puede haber peligros, puede haber monstruos, no sabemos si el mar sigue o no sigue, pero ¿qué pasa acá con Ulises? Ulises quiere seguir, quiere ir más allá, quiere saciar esa sed de conocimiento. Entonces, acá aparece en el canto 26 del infierno, porque estamos en el infierno, donde aparece una llamada muy conocida oración pichola. Esta oración pichola que les dice Ulises a sus hombres para tratar de convencerlos para que lo sigan, porque ya los hombres no querían seguirlo. Y Ulises dice, Fatti non foste a viver come bruti, ma per virtute e conoscenza. Esto significa, no han sido hechos para vivir como brutos, sino para seguir virtudes y conocimiento. Una vez más, puede convencer a alguno de los hombres y hace este viaje. Entonces ahí en un momento dado, que está Dante, le pregunta cómo muere, porque Dante sabe que Ulises va a morir. Entonces Ulises le dice, sí, yo muero un día, luego de 5 meses de navegación, habiendo pasado las columnas, de repente el cielo se pone negro, gris, como si fuera un cuadro. De repente el mar se embravecía y el barco, la barcaza, que se supone que en esa época los barcos no eran muy grandes, da 3, 4 giros, queda toda la tripulación muerta por el naufragio. Ahí Ulises aclara y le dice a Dante, pero ojo, yo sé que esto fue por voluntad de Dios. Y ahí Dante se separa de Ulises diciendo, yo que estoy en una barca de la literatura, de la poesía, sigo y voy a llegar a ver el rostro de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Solo diré, para terminar esto, que Palmira habló hoy de los pecados y del contrapunto, del contrapaso, que es, Ulises había cometido el pecado de la soberbia. Entonces, el contrapaso, veremos acá en el cuadro, son esas llamas, es como una lengua de fuego, la lengua con la que se provoca el engaño, y dentro de esa lengua está el alma de Ulises. Aclaro que Borges, que leyó y consideró la Divina Comedia como la obra póstuma de la literatura universal, para él no había nada mejor, hizo varios tratados y varios trabajos, ensayos, dijo, en base a este canto, Dante fue Ulises y, de algún modo, pudo temer el castigo de Ulises. Es decir, Dante y Ulises tenían muchos puntos en común. Cuando Dante ve todo aquello que le sucede a Ulises, como retrocede y dice, momento, acá hay que hacer las cosas distintas porque si no voy a terminar como Ulises. Finalmente voy a decir que porque hablé de la guía de San Bartolomeo, que todavía no lo nombré, San Bartolomeo lo va a acompañar a Dante en la visión divina, primeramente al salir del Empirio, que es el cielo del paraíso, aparece una cándida rosa, se llama así, donde imaginemos como un anfiteatro donde se encuentra la Virgen María y a ambos lados Moisés y Adán. Y más arriba, finalmente, Dante, dice que de repente ve mucha luz, muchos ángeles y
finalmente ve la visión de Dios. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo todo lo que nos contaste y nos hiciste recordar también, Ulises. Ulises. Lo último que quiero agregar, y ya termino, es las fuentes de inspiración, que esto es muy importante en la actualidad y en el hoy. Dante con la comedia ha sido fuente de inspiración para pintura, para escultura, para músicos, para películas y sagas. Acá seguramente muchos hemos visto X-Men. X-Men, el autor de los libros, se basó en la comedia. Los videojuegos que tanto les gustan a los chicos, Dante Inferno, un videojuego. Así que bueno, hasta acá. Y también una grifería que se llama Paolo Francesca. Sí. El diseño de una grifería, ¿no? Eso me llamó la atención y realmente me hizo gracia. Así que bueno, Fernanda, excelente, muy bien. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es, no, como dije al principio, no narrar libro por libro, sino estos puntos que tienen en común los 3 libros. Esta persona, este personaje, este grande, sumido en una gran depresión, veía todo mal, todo oscuro. De pronto se le aparece su maestro, que es la razón, y lo lleva hacia la fe, hacia Beatriz, que representa la fe, y Dios, y a la felicidad. Entonces, como para, digamos, englobar todo, sería Dante Alighieri, un genio que nació en el tiempo justo, una mente enciclopédica, democratizó el saber, el vulgar, o sea, antes se leía en latín, ahora lo llevó a un vulgar y lo categorizó, y para todos. Fusionó el paganismo y el cristianismo. Nos dejó una gran enseñanza, que la felicidad se puede lograr, todo depende de nuestra voluntad, y decir sí, como lo dijo él, como se lo dijo a Virgilio, a su razón. Así que bueno, a ver, dejo de compartir. A ver, sí. Se puede dejar la imagen si quieren hacer preguntas. Ahí está. Bueno, a ver, las chicas que nos invitaron, así podemos dialogar. Veremos. Bueno, primero felicitar a las expositoras por la prolijidad en la preparación del trabajo, la responsabilidad, y realmente decirles que Necochea se siente honrada con tener una institución dedicada al trabajo cultural como ustedes hacen, pero además representando a una comunidad que es muy fuerte en Necochea, prácticamente la mayor parte de la población necochense descendemos de italianos, entonces también representar nuestras raíces de esta manera, ¿no? Con trabajo, con estudio, con investigación, y traernos a la feria nada menos que a Dante Alighieri. Bueno, no sé si ustedes quieren agregar algo más, si el grupo de la Dante que las está acompañando quiere hacer algún comentario, o si las personas que están participando quieren hacer alguna pregunta. Bueno, esperamos y... Sí, nosotros, bueno, para hablar tenemos mucho más, por supuesto, porque esto es el resumen. Y claro, en estas circunstancias que uno está un poquito nervioso y demás, de pronto algunos conceptos me hago cargo, digamos yo, ¿no? Por allí se pudieron haber pasado o omitidos, pero es más o menos lo que venimos charlando y lo que estuvimos preparando para este evento.
Bueno, ustedes habían titulado el trabajo El secreto de la inmortalidad de Dante. ¿Dónde dirían ustedes que reside ese secreto? Y bueno, el secreto es él. 700 años, todo lo que dijimos es actual, es actual. Esto, y yo creo que va a ser actual por mucho tiempo, a no ser que la humanidad cambie, ¿no es cierto? Que aparezca otro Dante, otro grupo de intelectuales de la época y que cambien, que vayamos para otro rumbo. Pero mientras estemos viviendo como estamos viviendo, Dante va a seguir vivo. No sé si... Sí, yo lo que, desde el aspecto que me tocó hablar a mí, el político, pensemos que Dante llega al exilio, a esa selva oscura que lo para en ese momento de su vida, por la corrupción política. Y tenemos que reconocer cuánto ha lastimado esta corrupción política a lo largo de los siglos al hombre, a la humanidad. Podemos empezar a pensar, y sin hacer nombres, mucha gente que se ha exiliado, mucha, por diversos motivos. Y el mensaje que rescato yo es que los gobiernos obren de manera tal de considerar la felicidad de sus pueblos, a nivel nacional y a nivel mundial. Ese es el mensaje que rescato yo de Dante Alighieri 700 años después de que lo escribió. Y lo seguimos diciendo y lo seguimos, por eso es eterno, ¿no? Acá tenemos un mensaje de la profesora de Telvi Fiori, dice, muy grato, chicas, nos acercaron a Dante de una manera clara y accesible. Ah, bueno, nos da gusto. Gracias. Porque acá estaba la dificultad también, ¿no? De no hacer un trabajo demasiado académico, porque nosotros estamos saliendo a público, a especialistas, pero también a quienes no son especialistas en literatura. Entonces me parece que en eso lograron la claridad que destaca Etelno. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Para que la gente tenga ganas de empezar a leer a Dante. Tratar de que sea menos. Saber que en algún momento, a lo mejor nosotros, y como mucha gente dice, la primera vez que leí la comedia me pareció media difícil, media larga. Pero después cuando la leí una segunda vez, me fue gustando. Y entonces creo que eso, cuando hablas con la gente, le pasa a la mayoría, ¿no? Y entonces por eso decidimos hacerlo en el tiempo que teníamos, que era una hora, que como que tuvimos que ir achicándonos cada vez más, para poder entrar todas, y para que a la gente le resulte fácil y entender que, bueno, esta es la idea general. Ahora vos querés saber un poquito más de Beatriz, de Virgilio, de esto, del otro, bueno, metete de lleno en la comedia. Yo creo que tenemos que tratar, los que trabajamos con estas cosas, de ir acercando los clásicos y sobre todo que la gente se acerque con cierta confianza, porque a veces parece que los clásicos fueran algo que está muy lejos y sin embargo los clásicos fueron lo más popular que hubo en su momento. Y cuando nosotros entendemos los clásicos, entendemos la literatura contemporánea. De lo contrario, muchos detalles a veces se pasan justamente por no conocer esta base, ¿no? Exacto. Así lo entendió Dante. Así fue entendido por Dante, ¿no es cierto? Que Virgilio, Homero... Homero difícil, comentaba una compañera en el grupo, que lo haya leído porque era en griego y, digamos, él no sabía griego, pero sí los latinos. Y otros más. Boecio, Cicerone, como, bueno, filósofos. Pero sí, muy, muy interesante. Así que bueno. El tema de la poesía también, porque la poesía es una poesía muy comprometida, actual, porque es una poesía que él denuncia la corrupción moral, política, la corrupción de los jefes de la iglesia, y a su vez, con esta transversalidad que es el amor, que es la misma motivación que tienen los poetas actuales. Por ahí no tienen la forma, la estructura, pero el amor sigue dando para
escribir, ¿no? Y todo este compromiso también, y esa mirada que, bueno, solo tienen los poetas, ¿no? No, además esos tres símbolos que colocan la entrada del infierno, la loba, la pantera, que son los grandes males eternos que tiene que desafiar el hombre, ¿no? Todos lo tenemos, ¿no? En algún momento de la vida tenemos, ¿no? Algún lobo, alguna loba, algún mal ahí cerca que nos acecha y que nos da miedo. Sí, sí. Y después, bueno, esta caracterización con respecto a la época que ustedes hicieron, esta contextualización, que estuvo muy bien porque él está hablando de un amor razonado. Virgilio justamente es el que le habla del amor razonado. Y esto es típico de ese momento, porque después va a venir el romanticismo y justamente va a decir que no, que el amor es algo que domina al hombre, que es la pasión. Exacto, sí, sí, tal cual. Las construcciones intelectuales. Esta Beatriz es un poco, que fue una persona de verdad, pero también fue una construcción. Sí, en realidad Beatriz es un ideal, está basado en exacto. una persona real, pero es un ideal. José No es un María ideal. Micó, no José María Micó, pero otro personaje, otro autor que hemos estado mirando estos días, ha dicho que Dante, graciosamente, ¿no? Que Dante habló así de Beatriz porque no se casó con ella. Porque si se hubiera casado, no hubiera sido tan maravillosa. Sí, sí, ahí estuvo genial, sí, sí. Y otro autor dijo que habrá pasado que ninguna de sus obras habló de su esposa. Bueno, pero eso era muy común en los poetas renacentistas. Los amores eran absolutamente ideales, no eran las esposas, sino que eran mujeres que a veces ni siquiera habían cambiado 2 palabras con ellas. Exacto. Así que, bueno, Cristina, estamos. Esto es nada más que una scintilla, diría. Es una chispa que invitamos. Ya ahora nos vamos a poner a trabajar para que todos los que se quieran acercar y compartir esta charla, este tema tan importante, lo puedan hacer. Bueno, acá hay también mensajes de Liliana Menconi, dice felicitaciones a todas, muy interesante, me encantó. Gracias. Natalia Almacio dice es muy interesante cómo construye Dante a la comedia como una gran alegoría. Me encantó la exposición, gracias. Bueno, yo les quiero avisar a todos los presentes, primero que entrando a las páginas nuestras de Instagram y de Facebook, pueden encontrar las librerías virtuales que están en la feria, donde hay cosas interesantes, sobre todo producciones de gente no tan conocida, pero que son muy buenas, y que estaría bueno por ahí que las revisen o que las miren. Y después que vamos a hacer un sorteo, yo no sé si entró Paula o Melanie, entró Vicky. El sorteo va a ser ahora, vos sabés, Vicky. Nunca me fui. Acá estoy. Es más, noches. Una pregunta. Sí. Perdón, un paréntesis. Bueno, muchísimas gracias. Opino lo mismo que el resto, que las felicitaron por hacer accesible un clásico, ¿no? Y todos los ejes temáticos que fueron resaltando de alguna manera, creo que es lo que precisamente lo va a hacer eterno, si se puede llamar así. Eterno. Les quería preguntar, ya que dijeron acerca de quienes se quisieran acercar a esta apuesta, un poco como para aquellas personas que no son de Necochea y que están participando de la feria, cómo se reúnen, cómo trabajan ustedes, cuál es la forma de acercarse al grupo también. Ay, perdón, yo me distraje porque hay una... A ver qué pasó acá. Deben estar... Están dejando de compartir pantalla, creo que es eso. Ay. Bueno, no, entonces, disculpame porque justo estaba observando esto a ver qué estaba pasando y me quedé con lo último.
A ver, chicas, si ustedes pudieron Sí, no. escuchar. Más que nada lo que les quería... Hola, Melanie. Lo que les quería preguntar era para aquellas personas que no son de acá de Necochea y están participando de la feria, ya que ustedes hablaron de quienes quisieran ver su ponencia o comunicarse con ustedes, que nos cuenten un poco cómo, brevemente, cómo se reúnen, en qué consiste su actividad, cómo se presentarían como grupo de... Bueno, esto estaría a programarlo porque esto surge a partir de esto, ¿no es cierto? De que nos tuvimos que concentrar en poquito tiempo, si se quiere 2 meses, en pensar y repasar todo y rever, porque está bien, nosotros Dante lo vemos, pero en modo más relajado, o sea, no nos dedicamos solamente a esto. Vamos a consultar Dante cuando lo necesitamos, ¿no es cierto? Pero, digamos, esto fue una cosa así preparada con mucha responsabilidad, con mucho gusto, pero ahora vamos a programar algo. Nosotros estamos acá en Necochea, nuestras clases son virtuales, presenciales también. Ya dejaríamos en la página Facebook una propuesta que este proyecto lo vamos a armar con el grupo, con este grupo entusiasta, ¿no? Que quiero resaltar una cosa, esta mañana es decir, estábamos todas muy ansiosas, ¿no? Muy ansiosas, muy agitadas, ¿no? Y le digo a una de las chicas, propia Fernanda, que la tengo acá enfrente, en la pantalla, y le pregunto, le digo, ¿qué pasa? Que esto, que lo otro. Dice, ¿sabes cuál es la única? Dice, clave, es que amamos el italiano y por supuesto amamos a Dante. Así que bueno, chicas, lo dieron todo. Y para concluir y para decirte de qué manera, tenemos una página Facebook que publicamos poco, muy poquito, eso sí, pero en cuanto a este proyecto, si sale, lo vamos a dar a conocer. Bueno, tenemos más mensajes. Omar Catoni dice, felicitaciones, muy interesante y ameno. Melanie del Castelli dice, para todo aquel que necesite, les recordamos que la presentación quedará grabada en nuestro canal de YouTube a partir de la semana que viene. Estamos grabando todas las charlas. Bien, bien, muy bien. Si alguna la quiera ver o le interesa el tema, puede hacerlo. Rosy Quincoses dice, muchas gracias por su exposición, hermosa manera de acercarnos a tan complejo poeta, gracias. Rosy es mi hija. Bueno. Bien, bien. Así que, bueno, chicas, no sé, si empezamos a hablar y seguimos hablando, creo que nos vamos a extender demasiado, pero estamos. Ahora vamos a pensar en este lindo proyecto. O sea, yo, cuando hablé con vos, te decía que las exposiciones, por lo general, si duran más de 1 hora, empiezan a fatigar a la gente. Pero después este intercambio es interesante y sobre todo es muy interesante que conozcan la actividad de ustedes, porque generalmente ustedes habrán escuchado esto, en Necochea no pasa nada, en Necochea no se hace nada. No es cierto, no es cierto. Acabamos de ver un hermosísimo grupo de radioteatro, las estamos escuchando a ustedes, somos todos de Necochea. Sí, nosotros, es verdad, hay mucho. Estamos desde las 8 de la mañana acá y mañana vamos a hacer lo mismo y el viernes lo mismo. Y hace 1 año que estamos trabajando en esto porque si no, no sale. Entonces, no es cierto que no pase nada y hay más gente trabajando. No Cristina... Perdona, Palmira, creo que pasa y que puede volver a pasar, yo que hablo por las chicas y por Palmira, nosotros siempre que sean autores italianos, que es lo nuestro, ¿no? Porque lo nuestro es la Dante Alighieri, así que, ya iba a decir così, así que sí, nos ha costado mucho llevar esto al castellano, también parece mentira, pero cada 2 por 3 alguna palabra en italiano. Siempre que haya algún autor italiano de por medio, ahí vamos a estar seguramente. Nuestra actividad, o sea, esta Dante, te quería decir que esta Dante, que esta nueva gestión, porque la Dante siempre fue lo mismo,
tuvo un paréntesis del 15 al 19, pero es la Dante. El año pasado, cuando ya en marzo, cuando despegamos, a los 15 días tuvimos que guardarnos. ¿Eso qué hizo? A mí personalmente me hizo mucho mal porque todos los proyectos que habíamos pensado con la comisión, con el grupo, que es una comisión activísima, pero nos vimos limitados mal, y ahora, de ahora en más, y esto es un puntapié, pero excepcional, para volver a retomar las actividades, dado que ya se están relajando algunas cosas, es decir, ya tenemos que seguir cuidándonos, por supuesto, pero ya, digamos, un poco más relajados, ¿no? Tal vez no sea la palabra relajado, sino que lo podemos seguir haciendo con, digamos, responsabilidad, pero ya podemos salir a la calle, a esto voy, para así decirlo, graficarlo, ¿no? Entonces, poder cumplir con los proyectos que tenemos, que son muchos. Muy bien, pero bueno, además de eso, todos los que hacemos este tipo de actividades tenemos que mantenernos conectados, porque es la forma también de crecer cada institución, de no trabajar aislados, sino de apoyar mutuamente todas las actividades que hacemos. Bueno, la vamos a dejar a Melanie con el sorteo, que está esperando ansiosa. Listo. A ver, Melanie. Hola, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por la exposición, que estuvo increíble, la verdad. Quería agradecer y saludar también a todas las expositoras. Felicitaciones por... Gracias. Gracias. Muy lindo. Yo vengo con la parte divertida ahora, que es el sorteo que todos están esperando. Y en este caso vamos a sortear un libro muy especial, muy particular, que es este que tengo acá, de Ernesto Sábato, que no solo es el homenaje a Dante Alighieri, que la verdad es nuestro gran homenaje en este evento, pero no nos queríamos esperen, ya estamos. No nos queríamos olvidar de que también era un poco el homenaje a los 10 años del fallecimiento de este autor, de Ernesto Sábato, y entonces queríamos hacer un pequeño homenaje al final de la jornada con este sorteo muy especial, que tenemos esta gran edición muy linda, sortear entre todos los socios que siempre colaboran y nos apoyan en este evento. Así que vamos a compartir pantalla, así lo hacemos en vivo, no hay trampa, lo hacemos bien transparente. A ver si puedo compartir yo ahora. Ahí estamos. Ustedes díganme si lo ven bien. A ver. Vamos a ver si podemos poner un poco de música. Sorteo sin música es medio raro. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí. No, todavía no. No. ¿Se ve? No. No, y tampoco escuchamos. Ahora sí. ¿Todavía no? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, tenemos al primer ganador de la Feria del Libro, socio número 124. Vamos a tener que contactarnos entonces con el ganador de este primer premio. Y no se olviden que mañana y pasado también vamos a estar haciendo más sorteos y entregando más premios. Así que los invito a todos a participar de las actividades, de los sorteos y de todo lo que tenemos preparado para estos días. Muchísimas gracias a todos por estar.
Buenísimo. Bueno, y nosotros también nos despedimos agradeciendo a la comisión, a ustedes, que nos han dado esta oportunidad, que realmente nos sentimos muy, muy complacidos y muy orgullosos. Así que bueno. Muchas gracias. Bueno, nosotros muy agradecidos por su respuesta y también como necochenses muy orgullosos de contar con una institución como Dante Alighieri. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.